Estaba sentado en mi escritorio, revisando casos de fraude de clientes, cuando recibí un mensaje de texto de mi esposa. Quiero el divorcio. He encontrado a otra persona. Pero no fue el desamor lo que me dejó paralizado. Fue el intento de robar $800,000, ni un centavo menos, justo después. Lo que ella no sabía era que yo mismo había creado el sistema que la atraparía en el acto. Si alguna vez descubriste una traición gracias a tu propia planificación o intuición, comparte tu historia. A veces, los sistemas que construimos para proteger a otros terminan salvándonos a nosotros mismos. Me llamo Nathan Bell, tengo 45 años, y esta es la historia de cómo mi propio sistema de detección de fraudes expuso a la persona en quien más confiaba. Era una mañana de miércoles, en Richmond, Virginia. Nathan Bell, de 45 años, estaba sentado en su escritorio, en el departamento de sistemas financieros de Orbis Union, revisando por segunda vez los algoritmos de detección de fraude del lado del cliente. La oficina estaba en silencio, con el murmullo habitual de conversaciones apagadas y el tecleo constante como ruido de fondo. Bebía café tibio cuando su teléfono vibró sobre el escritorio. La vista previa del mensaje lo dejó helado. Quiero el divorcio. He encontrado a alguien que realmente me hace feliz. Era de Dana, su esposa, con quien llevaba 22 años casado. Se suponía que estaba en una conferencia de marketing en Dallas, un viaje rutinario de 3 días. Había salido 2 días antes con una maleta y un beso familiar en la mejilla. Ese mensaje lo cambió todo. Antes de que pudiera asimilarlo, llegó otro mensaje. He transferido los fondos de jubilación a mi cuenta privada. Puedes quedarte con la casa. Sin preámbulos, sin conversación, sin advertencia. Solo una declaración de abandono emocional y financiero, lanzada como si fuera una nota de oficina. Nathan no respondió de inmediato. No se levantó, no gritó, no la llamó. En su lugar, minimizó el panel de control del cliente en su monitor y abrió otro distinto, el suyo propio. Era un sistema que había desarrollado en silencio después de que la empresa de un cliente perdiera más de $2 millones en una auditoría fallida. Aquella experiencia le dejó huella. Desde entonces, construyó una plataforma de monitoreo personal consolidada, que integraba todas las cuentas que él y Dana compartían. Ahorros para la jubilación, carteras de inversión, fondos de emergencia, patrimonio inmobiliario, incluso su cuenta corriente básica, todo canalizado en un único panel de control cuidadosamente validado. No lo hizo por paranoia, era simplemente así, meticuloso, preciso, cuidadoso. Al entrar al sistema, no necesitó buscar. Las alertas ya lo esperaban. Transacciones no autorizadas detectadas, múltiples transferencias marcadas, actividad inconsistente con los patrones históricos. La interfaz no estaba diseñada para transmitir emociones, pero la cantidad de alertas fue como un golpe al estómago. Una pantalla mostraba el intento de mover $820,000 exactos de los fondos de jubilación. Otra marcaba un inicio de sesión desde una dirección IP desconocida en Phoenix, Arizona, no Dallas. Dana había usado sus credenciales para iniciar las transferencias, pero los protocolos de verificación en múltiples capas del sistema ya se habían activado. Lo que ella no entendía, lo que nunca se molestó en aprender, era que esas cuentas estaban protegidas por regulaciones federales contra el fraude, y el sistema que Nathan había construido alertaba automáticamente a las instituciones receptoras cuando una transferencia superaba un umbral de riesgo predeterminado. Para cuando envió ese segundo mensaje, los fondos ya estaban bajo revisión, congelados, bloqueados, pendientes de investigación, inútiles para ella. Nathan miraba el panel de control mientras nuevas alertas se actualizaban en tiempo real. Intentos de transferencia, denegados, retiros, bloqueados, solicitudes de autorización, rechazadas.
Tomó su teléfono, escribió 7 palabras y las envió sin dudar. «Espero que seas feliz». Luego dejó el teléfono y volvió al trabajo. Todavía quedaban sistemas de clientes por auditar, anomalías por rastrear, futuros ajenos que proteger. Dana había apostado por el momento, por el sigilo. Pensó que podía desaparecer con sus ahorros en medio de la semana laboral. Pensó que él no lo notaría hasta que fuera demasiado tarde. Lo que no entendió, lo que subestimó, fue que el mismo sistema que Nathan usaba para proteger a otros, ahora lo había protegido a él. Sin confrontaciones, sin drama, solo la fría precisión de la lógica, la automatización y las consecuencias silenciosas. Para el mediodía, su teléfono volvió a vibrar, no por Dana, sino por parte de la institución financiera que había recibido los intentos de transferencia. Revisión de cuenta iniciada. Depósitos congelados en espera de una investigación de cumplimiento federal. No sonrió, no celebró, simplemente abrió un nuevo expediente, registró los eventos de la mañana y siguió adelante. Nathan conoció a Dana cuando tenían 16 años, en Petersburg, Virginia. Él era el chico callado que llevaba las estadísticas del equipo de béisbol y editaba hojas de cálculo por diversión. Ella era la favorita del comité de bienvenida, siempre la primera en levantar la mano en clase y la última en dejar la pista de baile. Sus mundos no estaban destinados a cruzarse, pero lo hicieron cuando el coche de Dana se averió después de una recaudación de fondos, y Nathan se ofreció a llevarla a casa. Una conversación llevó a otra. Sus personalidades no podían ser más distintas, pero, de alguna manera, funcionaba. Donde Nathan aportaba estructura, Dana aportaba chispa. Se casaron a los 23 años, recién salidos de la universidad. Nathan consiguió trabajo como analista financiero junior, mientras Dana empezó en una agencia de marketing boutique. Él se encargaba de los números, ella de las personas. Su vida juntos se construyó como un libro contable equilibrado, cada uno aportando lo que al otro le faltaba. Nathan llevaba el control de cada gasto, cada inversión, cada ventaja fiscal. Dana brillaba en cada evento de la empresa. Su carisma les ganaba referidos de clientes y oportunidades de colaboración. No era glamuroso, pero funcionaba. A medida que su carrera despegaba, Dana comenzó a viajar más. Austin, San Diego, Chicago. Nathan se mantenía firme, trabajando, gestionando la casa, llevando las finanzas con la precisión de un auditor forense. Se convirtió en una rutina. Ella hacía la maleta, él revisaba el pago de la hipoteca y actualizaba la hoja de presupuesto. Pero con el tiempo, pequeñas cosas empezaron a cambiar. Hace unos 6 meses, Dana dejó de preguntar por sus proyecciones de jubilación. Durante años, revisaban juntos cada trimestre, incluso bromeaba preguntando en qué playas podrían permitirse vivir dentro de 20 años. Pero eso se detuvo. Cuando Nathan intentaba sacar el tema, ella lo desestimaba. «Tú lo manejas», decía, pasando por alto la conversación como si ya no le interesara. 3 meses atrás, Nathan notó un nuevo registro en su informe crediticio. Dana había abierto una tarjeta sin comentárselo. Cuando él preguntó, ella dio una explicación rápida. Algo sobre separar gastos laborales para la declaración de impuestos. No le convenció, pero no insistió. Después de todo, nunca habían tenido problemas serios con el dinero. Luego llegó el distanciamiento. Rechazaba invitaciones de su hermana, dejó de asistir a las cenas de los domingos y empezó a prolongar sus viajes de trabajo. Cuando Nathan le preguntaba por los cambios, ella culpaba al estrés. «Este cliente me está haciendo trabajar el triple», decía. «Estoy agotada». Y él le creyó. Quería creerle. En acción de gracias, su hermana se inclinó durante el postre y le susurró. «La noto rara, fría incluso. ¿Todo va bien entre ustedes?» Nathan asintió, sin estar seguro. «Solo es presión del trabajo», respondió en voz alta.
Está hasta arriba. Pero ahora, en retrospectiva, aquello no eran señales de estrés, sino de estrategia. 2 noches antes de su viaje a Dallas, cenaron en casa. Dana preparó su habitual pollo a la picata, se sirvió una copa de vino y mencionó la jubilación como si fuera una charla trivial. ¿Cuánto tenemos ahorrado, en total?, preguntó mientras pinchaba un espárrago. Nathan no dudó. Entre el 401k, las cuentas IRA y la de inversión, unos $800,000. Vaya, respondió ella, con una sonrisa casual. Está bien saberlo. Nathan no pensó nada raro. Siempre habían sido transparentes con las finanzas, pero ahora ese momento resonaba de forma distinta en su mente. Ella no tenía curiosidad. Estaba calculando. El plan de salida ya había comenzado. Ahora lo veía todo con claridad. Cada pregunta disfrazada de inocencia, cada chequeo omitido, cada llamada perdida. No eran señales de distanciamiento emocional. Era Dana desvinculándose, recopilando información en silencio, esperando el momento adecuado. Nathan había creído que su matrimonio se basaba en fortalezas complementarias, pero mientras él reforzaba su futuro, Dana estaba planeando su partida. El viernes por la mañana llegó con una calma extraña. Nathan había dormido solo unas pocas horas, pero se sentía inusualmente lúcido. A las 11:30 en punto, sonó su teléfono. En la pantalla aparecía el nombre de Dana. Dudó un momento, luego contestó. «Nathan, mi tarjeta no funciona», dijo con tono agudo, la voz tensa, intentando contener el pánico. «Intenté usarla en la recepción del hotel y fue rechazada. 2 veces. ¿Cuál es tu saldo?», preguntó Nathan con voz serena. «Dice 0. Transferí los fondos ayer. ¿Qué hiciste?». «Nada», respondió Nathan, con la verdad. El sistema detectó las transferencias. Los protocolos federales de detección de fraude requieren una investigación y autorización conjunta para retiros grandes de fondos de jubilación. Tus acciones activaron un bloqueo automático. Hubo una pausa al otro lado de la línea, lo bastante larga como para que Nathan pensara que había colgado. Luego escuchó esa inhalación aguda que conocía de antiguas llamadas de trabajo. Dana intentando reorganizar mentalmente una situación en colapso. «¿Cuánto tiempo?», exigió. 5 a 7 días hábiles. Tal vez más, si encuentran inconsistencias. Ella colgó sin decir una palabra más. Por la noche, comenzaron las llamadas perdidas. 17 en total. Dana usó su móvil, el teléfono del hotel, e incluso envió mensajes desde un número desconocido. Los mensajes oscilaban entre súplicas y rabia. «Esto no es justo. Estás saboteándome. Necesitamos hablar». Nathan no respondió. En su lugar, se sirvió una taza de café y abrió los registros. Su sistema había documentado cada movimiento que Dana hizo en las últimas 72 horas. Intentos de acceder a otras cuentas de jubilación, transferencias a una correduría a nombre de soltera y la apertura de 3 nuevas tarjetas de crédito usando su dirección compartida. Las 3 solicitudes fueron rechazadas por la revisión de fraude en curso. El registro más incriminatorio provenía del sistema de seguridad doméstico que Dana creía que era solo decorativo. Su panel mostraba que ella nunca se había ido a Dallas. La cámara de la puerta no registró ninguna salida con maletas. El GPS de su teléfono había emitido señales desde Phoenix, a casi 1.200 millas del lugar de la conferencia. Esa misma noche, Nathan recibió una llamada de Valerie Marketing Group, el empleador de Dana. «Señor Bell, habla Alan Murphy, jefe de división de Dana», dijo la voz con cautela. «Odio molestar, pero ¿realmente Dana asistió al evento en Dallas esta semana?». Nathan guardó silencio por un momento. «¿Por qué lo pregunta?». «No se ha registrado con el personal de la conferencia, y Recursos Humanos no tiene constancia de su inscripción. También encontramos algunas discrepancias en sus informes recientes de gastos de viaje». El estómago de Nathan se tensó. Dana no solo lo había traicionado a nivel personal,
ahora también era sospechosa de haber defraudado a su propia empresa. No puedo hablar sobre su agenda, respondió finalmente, pero le recomendaría que se comunique directamente con ella. Alan le dio las gracias y colgó. Nathan se quedó sentado en su oficina, mirando la pantalla. Esto no era solo el colapso de un matrimonio, era una mentira más profunda, que mezclaba la codicia personal con una falta de ética profesional. Esa noche, Dana llamó a casa. Nathan dejó que la llamada fuera al buzón de voz. Su mensaje era desesperado. Estoy atrapada aquí. Por favor, habla con el banco. Diles que fue autorizado. No quise que se complicara tanto. Todavía no lo comprendía. No se trataba de venganza. Se trataba de consecuencias. A la mañana siguiente, Nathan se reunió con William Brooks, un abogado de familia con experiencia previa en regulación financiera. William revisó los bloqueos de cuenta, los registros del sistema de monitoreo y las solicitudes de crédito intentadas por Dana. Tienes todo el derecho de presentar una demanda de inmediato, dijo William. Esto es una mala conducta financiera clara. Deberemos documentar todo, especialmente los intentos no autorizados y las falsedades. Nathan asintió. Había pasado su vida creando sistemas para proteger a otros del fraude. Ahora esos mismos sistemas lo estaban protegiendo a él. Para el mediodía, los papeles del divorcio estaban presentados, sin pensión alimenticia, sin división de bienes más allá de lo ya congelado. Solo una ruptura legal limpia e inmediata. La traición fue personal. Pero la respuesta de Nathan fue sistemática. Dana no tardó en reaccionar. Una semana después de la presentación del divorcio, Nathan recibió una carta de la abogada, recién contratada por Dana, Patricia Martínez. La recordaba vagamente de eventos comunitarios locales, siempre vestida con elegancia, siempre merodeando vacíos legales como un tiburón. La carta acusaba a Nathan de haber usado su experiencia financiera como arma para sabotear intencionalmente los bienes matrimoniales. Patricia presentó una moción de emergencia solicitando la liberación de los fondos de jubilación congelados, alegando angustia emocional y trampa financiera deliberada. Nathan entregó la carta a su abogado, William Brooks, sin decir una palabra. William la leyó, luego soltó una risa seca. Están acusando a tu sistema automático de monitoreo de fraudes de tener sentimientos. Prepararon una respuesta completa, registros de auditoría, alertas de fraude con sellos de tiempo y señales de cumplimiento federal que se activaron automáticamente con los retiros no autorizados de Dana. El sistema no requería intervención de Nathan, operaba de forma independiente, por diseño. Era el mismo sistema que protegía a los clientes de Orbis Union de robos millonarios. El juez revisó ambas partes durante una audiencia privada. Patricia argumentó urgencia, acceso a fondos, equidad. William presentó cronologías, protocolos de cumplimiento y declaraciones de dos bancos que confirmaban que los bloqueos por fraude se habían aplicado automáticamente. Después de 15 minutos de revisión, el juez falló a favor de Nathan. Los fondos permanecerían congelados hasta que se resolviera la investigación financiera. El intento de Dana por retomar el control había fracasado, pero el daño no era solo personal. 3 días después, el equipo interno de cumplimiento de Orbis Union se puso en contacto con Nathan. Uno de sus auditores había detectado una actividad que guardaba un parecido inquietante con lo ocurrido en sus cuentas personales. Transferencias desde presupuestos corporativos de marketing hacia cuentas personales externas, utilizando credenciales vinculadas al departamento de Dana. Señor Bell, comenzó el auditor principal durante una reunión confidencial por Zoom. Creemos que su esposa pudo haber utilizado su puesto en Valerie Marketing Group para facilitar transferencias no autorizadas entre cuentas corporativas y personales. Vamos a iniciar una auditoría forense completa.
¿Estaría dispuesto a ayudarnos a validar ciertos patrones del sistema? Nathan aceptó de inmediato. Mientras abría los registros archivados y protocolos desde su panel de monitoreo, apareció una nueva alerta. Esta vez, desde su aplicación de seguimiento inmobiliario, una nueva propiedad acababa de ser registrada. Su propia casa, ubicada en el 104 de Renwood Circle. Precio de venta: $300,000. Exactos. Era exactamente lo que él y Dana habían pagado hacía 5 años. El valor de mercado actual: más de $500,000. Exactos. Un nombre en la publicación llamó su atención: Thomas Wade, representante del comprador. Nathan recordaba a Thomas como un antiguo asociado inmobiliario de Dana de hace años. Llamó al agente de la publicación, se presentó como el propietario de la casa y preguntó cómo se había autorizado la venta. Silencio. En pocas horas, Nathan envió una notificación de cese inmediato a través de William y denunció la publicación ante la Junta Inmobiliaria del Estado de Virginia. El anuncio fue retirado. 2 días después, la detective Sarah Flynn, de la Unidad de Delitos Financieros de Richmond, contactó a Nathan para una entrevista formal. Había sido puesta al tanto tanto por el banco como por la Junta Inmobiliaria. Ella hizo preguntas simples, directas. ¿Qué sabía? ¿Cuándo lo supo? ¿Qué sistemas había usado para rastrear todo? Luego confirmó lo que Nathan ya empezaba a sospechar. El intento de Dana de vender su casa no había sido un caso aislado. Thomas Wade había listado otras 6 propiedades en los últimos 8 meses, la mayoría pertenecientes a ejecutivos de marketing de nivel medio o empleados tecnológicos en riesgo de ser despedidos. Todas habían sido infravaloradas y preaprobadas para ofertas por debajo del mercado mediante compradores ficticios y luego revendidas con enormes ganancias. El intento de Dana con la casa de Nathan era la evidencia más clara. Cada detalle, precio, momento, relación con el comprador, era rastreable. Y los sistemas de Nathan lo habían captado todo. Una resistencia silenciosa se había convertido en algo mucho más grande. El mundo de Dana se derrumbaba más rápido de lo que podía escapar. Cada movimiento financiero que intentaba era bloqueado, marcado o directamente rechazado. Sus cuentas seguían congeladas. Su moción judicial de emergencia había fracasado, y todos los intentos de usar tarjetas de crédito conjuntas fueron denegados. Las alertas de fraude automatizadas, que antes parecían una póliza de seguro tranquila, ahora eran una red de seguridad total que se cerraba a su alrededor. Mientras tanto, la investigación se había transformado en algo mucho más grande que una disputa matrimonial. Un oficial federal de cumplimiento de Eastern Financial Enforcement llegó a la oficina de Nathan en Richmond con una solicitud que sonaba más a citación. El agente Gregory Harris le entregó un archivo lleno de transacciones marcadas, múltiples rutas de transferencia, cuentas fantasma, pagos falsificados a proveedores, todo rastreado hasta Thomas Wade y Dana. Estaban moviendo fondos de marketing corporativo hacia cuentas inmobiliarias, explicó Gregory. El objetivo no era solo robar, era lavar el dinero y convertirlo de forma limpia mediante propiedades infravaloradas. Dana no solo estaba huyendo de su matrimonio, estaba en el centro de una sofisticada red de fraude corporativo. Nathan accedió a colaborar. Empezó a extraer registros detallados de auditoría, cruzar patrones de transacción y validar sellos de tiempo. Cada vez que Dana o Thomas intentaban explotar un punto ciego financiero, el sistema de Nathan lo detectaba. La evidencia era tan abrumadora que los fiscales aceleraron la emisión de citaciones. En su oficina en casa, Nathan ignoró la avalancha de mensajes de texto de Dana. Donde antes había mensajes cortantes y furiosos exigiendo explicaciones o favores, ahora solo quedaba silencio interrumpido por la desesperación. Finalmente escribió: Dicen que son cargos federales, conspiración, fraude electrónico. Creen que soy la cabecilla. Nathan no respondió. Ya no tenía nada que ofrecerle. En lugar de eso,
se reunió con su abogado, William Brooks, para asegurarse de que cada prueba estuviera debidamente documentada. Cada intento de Dana por abrir una nueva línea de crédito, usando su dirección conjunta, estaba registrado. Cada informe de gastos que ella había presentado, alegando estar en conferencias, ahora revelado como viajes personales, fue contrastado con recibos de hotel y datos de GPS. Para ese momento, el empleador de Dana había iniciado una auditoría interna completa. Varios empleados más estaban bajo escrutinio, y múltiples jefes de departamento eran revisados por irregularidades financieras. Nathan no buscaba venganza, pero sí buscaba la verdad, y la verdad era que Dana no solo había intentado escapar de su matrimonio, había tratado de desviar su futuro, destruir la base financiera que Nathan había construido durante 2 décadas, y convertir la habilidad de su propio esposo en una debilidad. Los investigadores presentaron grabaciones de llamadas entre Dana y Thomas, donde discutían el calendario de cuentas, los vacíos de liquidez y las ventanas de oportunidad para revender activos. En uno de los mensajes, la voz de Dana era fría y calculada. Nathan es demasiado cuidadoso. Nunca revisará mis cuentas corporativas. Esa sola línea selló su destino. Dana intentó negociar un acuerdo con la fiscalía para reducir su condena. Su equipo legal contactó a Nathan solicitando una declaración de carácter. Él se negó. En su lugar, presentó una carta que Dana había escrito a mano y enviado desde la cárcel del condado. Era breve. Le creí a él antes que a ti. Pensé que nunca te darías cuenta. Lo siento. Nathan añadió la carta al expediente. No por amargura, ni siquiera por enojo. Solo como evidencia. Una pieza más en una cadena de decisiones, que comenzó con una traición y terminó con una celda de prisión. No tenía interés en conversaciones sobre perdón. Él tenía sistemas. Y los sistemas no mienten. La imputación contra Dana llegó rápidamente. El caso federal la nombraba a ella, a Thomas Wade, y a otros 5 como coconspiradores en un esquema coordinado de malversación y lavado de dinero mediante bienes raíces, que había desviado más de $2 millones de cuentas corporativas durante casi 2 años. Los cargos eran serios. Múltiples acusaciones de fraude electrónico, conspiración y tergiversación financiera. La acusación no solo detallaba su traición a Nathan, revelaba toda la red de engaño que había ayudado a tejer dentro de su empresa, Valerie Marketing Group. La audiencia de fianza fue breve y concluyente. Dana fue considerada un riesgo de fuga debido a sus intentos de transferir grandes sumas, abrir nuevas líneas de crédito y manipular ventas de propiedades entre distintos estados. Su solicitud de libertad fue denegada. Permanecería detenida en espera de juicio. Su mundo reducido a turnos de visitas, llamadas programadas y una lista cada vez más corta de opciones legales. Para Nathan, el cierre no vino con drama judicial, sino con papeleo. Su divorcio finalizó sin las discusiones habituales. La declaración de culpabilidad de Dana hizo que las solicitudes de pensión alimenticia fueran irrelevantes. El juez otorgó a Nathan la propiedad total de la casa, el 100% de todas las cuentas de inversión y jubilación no tocadas, y los $3,000 exactos que quedaban en su cuenta corriente conjunta. Ella se fue con nada más que deudas legales y antecedentes penales. Nathan vendió la casa por $500,000, bastante por encima del precio de compra, y se mudó a Norfolk. No buscaba más metros cuadrados ni una habitación extra. Buscaba paz. La nueva casa era de una sola planta, con un pequeño jardín, un lugar hecho no para aparentar, sino para vivir, sin recordatorios de traición, sin ecos de mentiras susurradas, ni de viajes de negocios fingidos. Solo un nuevo comienzo limpio. Con su nombre ahora conocido entre profesionales de cumplimiento y agentes federales, Nathan recibió una oferta de consultoría
de Eastern Financial Compliance. Rechazó un puesto a tiempo completo, pero aceptó un cargo de medio tiempo como profesor en Old Dominion University, donde desarrolló un curso sobre detección de fraudes y ética financiera. Cada semana, se paraba frente a aulas llenas de estudiantes de contabilidad y ciberseguridad, explicando cómo los algoritmos no se emocionan, cómo los patrones cuentan historias, cómo la gente intenta ocultarse. Les mostraba versiones editadas de los registros que su sistema había capturado, anonimizadas pero precisas. La confianza es importante, decía, pero los sistemas no se basan en confianza, se basan en pruebas. Los sistemas que él había construido en la privacidad de su hogar ahora estaban siendo modelados en otras empresas, adoptados por instituciones que buscaban cerrar sus propias brechas antes de que alguien como Dana las encontrara. La sentencia llegó 6 meses después. Dana recibió 18 años en prisión federal. Thomas Wade, 9, gracias a su cooperación y confesión total. Los demás acusados recibieron penas de entre 4 y 15 años. Fue la condena por fraude corporativo más grande del estado ese año. Nathan no asistió a la audiencia. No necesitaba escuchar el golpe del mazo. Ya conocía el resultado, porque sus sistemas lo habían hecho inevitable. La verdad no se reveló con emociones ni confrontaciones, sino con datos, estructura y diligencia silenciosa. Esa tarde, Nathan se sentó en su porche en Norfolk, tomando café mientras el sol descendía tras la valla. No sentía triunfo, ni siquiera alivio. Lo que sentía era estabilidad. Sus sistemas no solo habían protegido activos, habían revelado carácter, habían hablado cuando las personas mentían, y al final habían entregado justicia, no por venganza, sino por funcionamiento. Eso, pensó, era suficiente. Las mañanas de Nathan son simples ahora. Se despierta temprano, prepara una taza de café fresca y abre su portátil. No para revisar sus cuentas personales en busca de anomalías, sino para ejecutar un lote de verificaciones automatizadas del mercado para las carteras simuladas de sus estudiantes. Esa parte de la rutina es algo que nunca había valorado antes. No se basa en confianza, ni siquiera en esperanza. Se basa en sistemas. Sistemas que diseñó para mantener el caos a raya. Y ahora, más que nunca, esos sistemas se sostienen. La traición ya no lo persigue. Permanece donde pertenece. En el pasado, archivada en carpetas y documentos judiciales, guardada en expedientes legales, marcada e indexada. El nombre de Dana aparece de vez en cuando en artículos o estudios de caso universitarios. Pero para Nathan, ella ya no es una presencia. Solo forma parte de una historia que vivió, de la que aprendió, y que finalmente superó. 2 veces por semana, enseña en Old Dominion. Sus alumnos no le preguntan sobre su vida personal, y él no la menciona, pero escuchan con atención cuando les guía por casos prácticos, subrayando que el fraude no se trata de sospecha, sino de reconocer anomalías de comportamiento, de detectar desviaciones, no desconfianza. Les dice que los sistemas no están hechos para sentir, están hechos para captar lo que las emociones suelen pasar por alto. De vez en cuando, yendo al supermercado o haciendo recados, Nathan pasa frente a la nueva sede de Valerie Marketing. Es elegante, moderna, más grande que antes, pero no siente amargura al verla, solo un reconocimiento silencioso. Ese edificio está ahí porque se confió en los sistemas equivocados, pero gracias al suyo, al menos parte del daño fue contenido. Dana le escribe. Cada pocos meses llegan cartas desde la prisión federal en Virginia Occidental. Nunca pide nada directamente. Solo reflexiones, remordimientos, nostalgia. Escribe sobre momentos del pasado. Campamentos, cenas tranquilas, los años antes de que el engaño lo invadiera todo. Nathan lee las primeras líneas, luego las guarda sin responder, no por crueldad, sino porque ha encontrado paz. Su silencio no es castigo, es un límite,
reforzado no por la rabia, sino por la claridad. Ha aprendido que los sistemas que construimos, emocionales, profesionales, financieros, son tan fuertes como la fe que tenemos en ellos. Él construyó los suyos con integridad. Dana, en cambio, los subestimó. Vio el sistema, pero no al hombre detrás de él. Confundió la calma con debilidad, las rutinas con rigidez y los límites con ceguera. Ese error le costó todo. Nathan no se queda estancado en ello. Sigue adelante, viviendo una vida anclada no en la venganza, sino en la disciplina, confiando en los procesos que ha construido, enseñando a otros a hacer lo mismo. Y en la tranquilidad de su casa en Norfolk, mientras el sol se oculta tras la baranda del porche, a veces reflexiona sobre una verdad simple. A veces la justicia no llega con sirenas ni veredictos, no grita, no llora, no suplica. A veces es solo una línea de código en silencio, detectando una mentira a las 3 de la mañana, una alerta silenciosa, una notificación parpadeante, un registro que no se puede reescribir. Cuando la verdad se convierte en matemática, la traición nunca tuvo oportunidad.